todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, con el foco puesto en estas conversaciones en Omán, Irán y Estados Unidos, después de varios meses, después de muchas amenazas por parte de Donald Trump y después del ataque del pasado mes de junio del año pasado. Por fin se han sentado a negociar. Enseguida vamos a contarles la última hora en este sentido, con Irán, que empieza a marcar sus líneas rojas, con un Araghchi que hablaba hace escasos minutos y que anunciaba más conversaciones en los próximos días, en un momento de tensión en Oriente Medio, pero un momento marcado también por los movimientos por parte de Europa. Ursula von der Leyen anunciaba hace apenas minutos el 20º paquete de sanciones contra Rusia. Enseguida vamos a contarles esto. Vamos a mirar también a la tensión nuclear, con un Donald Trump que se niega a firmar un nuevo tratado, New START, con Rusia y Estados Unidos, que están negociando, y sobre todo, bueno, pues ahora con bastantes diferencias, sobre todo las dudas, en este caso la presión de Estados Unidos para que China entre al acuerdo nuclear con Rusia, que dice, bueno, que también Francia o Reino Unido tendrían que estar incluidos. Enseguida vamos a mirar a estas cuestiones, pero antes vamos a empezar mirando a las últimas horas. Vamos a empezar mirando a Irán. Información importante de última hora. En medio de estas conversaciones nucleares, sobre todo Estados Unidos quiere hablar de la cuestión nuclear, pero Israel está presionando. Quiere que se hable también sobre el programa de misiles o incluso el apoyo de Irán a sus aliados en la región. Véase, los hutíes o incluso Hamas. En este sentido, hay información importante de Wall Street Journal. Irán se niega a poner fin al enriquecimiento nuclear en las conversaciones que han tenido lugar con Estados Unidos en Omán. Ninguna de las partes se ha movido de su posición inicial, pero Irán ha dicho que estaba abierto a más conversaciones. En un día clave, con el foco puesto en Omán, Teherán ha mantenido su negativa a poner fin al enriquecimiento de combustible nuclear en las conversaciones de este viernes entre altos funcionarios de Irán y de Estados Unidos. Eso sí, ha señalado su voluntad para seguir trabajando para lograr una solución diplomática que pueda evitar un ataque de Estados Unidos. Hace escasos minutos hablaba el ministro de Exteriores iraní. Vamos a escuchar el mensaje de Abbas Araghchi. در مجموع میتونم بگم که شروع خوبی بود، ولی ادامه اون منوط به این هست که ما در به اصطلاح پایتخت‌ها مشورت‌هایی رو انجام بدیم و در مورد چگونگی ادامه تصمیم بگیریم. این بی‌اعتمادی بسیار بزرگی که در این مدت به وجود آمده و اضافه شده به بی‌اعتمادی‌های قبلی، خب یک چالش سنگین بر سر راه مذاکرات هست و ما اول باید بر این فضای بی‌اعتمادی غالب بشیم. امروز در این زمینه یه مقداری بحث‌های خوبی انجام شد و دیدگاه‌های دو طرف شنیده شد و قرار شد که ادامه پیدا بکنه. Con el mundo pendiente de Omán y de estas conversaciones nucleares, tenemos nuevo movimiento por parte de Europa. La Comisión Europea ha anunciado hace apenas unos minutos el 20º paquete de sanciones contra Rusia. En concreto, su presidenta, Ursula von der Leyen, anunciaba que la Comisión ha propuesto el 20º paquete de sanciones. Las medidas incluyen una prohibición total de los servicios marítimos de petróleo crudo ruso, la inclusión en la lista de 43 buques más de la flota en la sombra y 20 bancos regionales rusos, además de la persecución del comercio de criptomonedas, dice, para cerrar una vía de elusión. Además, la Comisión ha propuesto endurecer las restricciones a la exportación por un valor superior a 360 millones y los controles a la importación, incluyendo nuevas prohibiciones a la importación de metales, productos químicos y minerales críticos por un valor superior a 570 millones de euros, un cupo para el amoníaco y la prohibición de exportar cualquier máquina de control numérico computarizado y radio a jurisdicciones que pudieran reexportarlos a Rusia. Von der Leyen instaba a los Estados miembros a adoptar rápidamente estas sanciones antes del 4º aniversario de la guerra, es decir, antes del próximo 24 de febrero. Pendientes de este nuevo golpe por parte de Europa, ya veremos si golpe para Rusia o autogolpe en este momento de tensión también en Oriente Medio. Nosotros vamos allá con los expertos, vamos allá con los analistas. Hoy tenemos a Aníbal González, experto en geopolítica. ¿Qué tal, Aníbal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Gracias. Encantados de tenerte por aquí. Tenemos también a José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Y tenemos también a José Antonio Ejido, doctor en Sociología por la Universidad de Provenza. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Un saludo a vosotros, a la audiencia, a los compañeros, a todo el mundo.
Encantados de teneros a los tres por aquí, con muchos asuntos que analizar, que debatir, decía, sobre todo pendientes de Omán y sobre todo esta noticia de última hora, ¿no? De momento parece que Irán se mantiene firme, dice que va a seguir el enriquecimiento de uranio y de momento también parece que no se ha negociado o no se ha hablado sobre el programa de misiles. Primera toma de contacto, José, de momento, Ejido, si te parece empezamos contigo, de momento con pocos avances, ¿no? Se puede decir, pocas novedades, Irán que se mantiene firme a pesar de las amenazas de Trump. Bueno, hay que recordar que Irán ya firmó un acuerdo, creo que en la época de Biden, de reducción y de control de su desarrollo nuclear con intenciones no militares sino pacíficas. Y fue la primera gestión del señor Trump el que se cargó ese acuerdo. De manera que yo creo que Irán, para la cuestión del control y de la verificación de compromisos nucleares, no tiene problema. Lo que no va a ceder Irán, lógicamente, es en la ayuda a sus aliados, que los occidentales, sobre todo los norteamericanos, consideran terroristas, que son básicamente la resistencia palestina, la libanesa, el Estado yemení que controla Ansarullah y una gran parte de Irak, donde los chiíes, los musulmanes chiíes, son mayoría, ¿no? Ahí Irán va a estar firme porque no es solamente una cuestión de apoyo a otros, sino que es su propio cinturón de seguridad. Y luego, en relación al control de sus propios misiles no nucleares, sino convencionales, Irán es la única arma que tiene, el único ejército que tiene, digamos, tecnológico, no es una marina, no son submarinos, no son helicópteros, no son aviones, porque nunca se recuperó de las sanciones y del armamento que heredó de la dictadura del Shah, que había estado armado por Estados Unidos, por Francia y por Gran Bretaña. De manera que lo que ha construido como su defensa son los misiles, con además excelente resultado para ellos en la guerra que tuvieron con Israel, porque destruyeron el domo israelí y se puede decir que ganaron la guerra después de que ellos habían sido provocados por Israel, que mató a altos dirigentes de su país. La respuesta fueron sus misiles, de manera que por ese camino Estados Unidos no va a obtener nada de Irán porque sabe que es lo que le va a mantener en pie como Estado, ¿no? Bueno, pues Irán, que intenta mantenerse firme, intenta, eso sí, seguir negociando con Estados Unidos. La cuestión ahora, José Manjón, es la desconfianza, ¿no? Es un poco lo que nos estaba apuntando ahora Ejido. Si Irán puede confiar en Estados Unidos y sí, aunque nos pongamos en el mejor de los puntos, aunque seamos optimistas, aunque se firme un acuerdo, Irán se va a poder fiar ya no solo de Estados Unidos, sino del que venga después de Trump. Hombre, yo creo que es prudente en las ovejas no confiar en el lobo. Y recordemos que la capacidad que ha tenido Estados Unidos para crear disturbios interiores en Irán es muy alta. Simplemente el otro día salió Scott Bessent, el secretario del Tesoro americano, hablando de cómo la presión del dólar, más bien dicho la escasez del dólar, estimulada artificialmente por Estados Unidos, provocó un problema inflacionario en Irán que llevó a las revueltas del mes de enero. O sea que pocas confianzas con Estados Unidos, porque el frente no es solo militar. Como dijo José Ejido, está clarísimo. El eje de la defensa iraní son sus misiles. Y en la misilística iraní es donde ellos tienen la gran capacidad para comportarse como un agente geopolítico temible. Aparte, bueno, en la guerra del Golfo, en la primera, en la grande, la del 80 al 88, los iraníes también dieron muestras hasta qué punto eran capaces de resistir y de sacrificarse. Por lo tanto, Irán no puede desarmarse. O sea, es una auténtica locura pedirle a los iraníes que destruyan el eje fundamental de su defensa, o vamos, uno principalísimo. Y en ese aspecto, pues Estados Unidos, tampoco creo yo que Estados Unidos tenga mucho interés en arreglar las cosas. Creo que eso es más bien una presión de los saudíes, de Omán, de los Emiratos, de otros países vecinos de Irán, mucho más que de los propios Estados Unidos, que parecen decididos a optar por vías de hecho. Y si ha fracasado la subversión económica, pues a lo mejor intentan la militar. Pero recordemos también otra cosa. Irán ya está más que advertido. Se ha sufrido en este año 2 ataques bestiales, en los cuales además se ha encontrado que hay redes dentro de su país,
y ya vemos hasta qué extremo se puede volver a pillar a Irán tan desprevenido como se pilló hace medio año, si no me equivoco. Bueno, pues venimos precisamente, ¿no?, de este ataque de junio que, si no recuerdo mal, también sucedió un poco después de unas conversaciones nucleares. También tenía lugar en Omán, es decir, en medio de las negociaciones Estados Unidos, bueno, pues se hartó o sucumbió un poco a los encantos de Israel y terminó atacando a Irán. Teniendo en cuenta todo esto, Aníbal, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo de optimista eres con estas conversaciones? Y en un día en el que, por cierto, la Embajada Virtual de Estados Unidos en Irán ha pedido evacuaciones urgentes, o sea que están negociando, pero al mismo tiempo están avisando a los suyos. Mira, yo creo que como muestra, yo creo que un botón alcanza como muestra, ¿no? Lo que ha cometido Israel y Estados Unidos contra Irán, principalmente en el año 2025, despertaron en Irán una conciencia total y absoluta en cuanto a su propia seguridad. Discutir hoy de que Irán tiene que reducir su armamento misilístico, no solamente la parte nuclear, que es lo que le preocupaba supuestamente a Israel desde hace ya más de 40 años, que vienen repitiendo toda esa historia de la posible bomba nuclear iraní, que le faltan 10 años, que le faltan 5, que le faltan 3, que le faltan 2 meses, que le faltan semanas. Bueno, sabemos que todo eso es una historieta inventada por Israel, y Estados Unidos lógicamente apoya todo eso para tener una razón, un motivo para poder seguir infligiendo daño a Irán. En este caso ahora, último, reciente, ese ataque económico hacia Irán, porque fue un ataque económico directamente dirigido a Irán. Aún así, con todo, no consiguieron el efecto, digamos, 100% deseado. ¿Hubo una parte afectada? Sí, en la economía y en la parte de la ciudadanía también, que se volcó a las calles, que hizo sus reclamos, y ellos aprovecharon ese momento para inflar esas manifestaciones y hacerle creer al mundo de que Irán estaba convulsionada, que estaba toda levantada contra el gobierno llamado régimen por estos señores, para poder de alguna manera incidir y, como decía el señor Donald Trump, aguanten que estamos en camino. Pues esa ayuda nunca llegó para los iraníes, supuestamente, ¿no? Ahora, cuando el señor Donald Trump dice y amenaza a Irán constantemente, tenemos una enorme flota dirigiéndose hacia Irán, pues yo creo que el señor Donald Trump se equivocó, porque se pasó 800 kilómetros de Irán, ya está casi llegando a Yemen prácticamente. O sea que en ningún momento pensó quedarse estancado frente a Irán, porque sabe que corre un alto riesgo de ser bombardeado su famoso portaaviones. Entonces, volviendo a la parte económica, no va a dar resultados más allá de lo que ya provocó el cerramiento de un banco, el alza de precios dentro de Irán, pero ellos ya están acostumbrados, ya viven sancionados ya de años llenos de sanciones. Entonces, China está manteniendo la economía prácticamente de Irán, la está manteniendo a flote. La ayuda y el intercambio comercial con Rusia también ayuda muchísimo a que el gobierno iraní se mantenga, se sostenga, y también su rama militar. Negociar ahora, pretender, como dice el señor Marcos Rubio, de negociar la parte misilística, eso es ignorancia, eso es no saber ni siquiera dónde está pisando. Ellos están mostrando, Estados Unidos está mostrando el miedo que le tienen realmente a la capacidad misilística de Irán. Ya aquí no estamos hablando de la posibilidad de una bomba nuclear, acá estamos hablando del poderío, realmente poderío misilístico que tiene Irán. En este momento Estados Unidos no tiene cómo defenderse de esa posibilidad enorme que tiene Irán de contraatacar y destruir todos los blancos objetivos que pueda tener dentro de las bases militares norteamericanas en el área, como también de atacar por entero y absolutamente, esta vez sería destructivo totalmente,
a Israel. O sea que estas negociaciones van a ser demoradas. Es lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos no quiere atacar porque se dio cuenta que cometió un error gravísimo, gravísimo, en haber avanzado, en haber intentado blefar como si fuera una partida de cartas, diciendo tengo tanto y no tengo nada, porque el hecho de mover una flota del tamaño de la que movió Estados Unidos para quedarse a 800 o 1000 kilómetros del lugar de donde supuestamente va a atacar, está demostrando miedo, Sergio. Bueno, pues pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio y de estas negociaciones en Omán, vamos a mirar rápidamente a más últimas horas. Vamos a hablar de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ha hablado sobre Cuba. Saben que, bueno, hace apenas unos días ha pasado un mes de este ataque de Estados Unidos en Venezuela, esta captura de Nicolás Maduro, pero después de Venezuela el foco está puesto sobre todo en Cuba. Ayer decía Caroline Leavitt, decía la portavoz de la Casa Blanca, bueno, pues que estaban al límite, que estaban en las últimas. Estados Unidos ha puesto su foco en Cuba. También un Donald Trump que está amenazando, dice que están en una crisis total. Saben que sobre todo la presión está siendo sobre México, sobre su presidenta Claudia Sheinbaum, que parece que empieza a ceder. Ha dicho hace apenas minutos que va a negociar con Trump si se reinicia o no, y también cuanto el envío de petróleo a Cuba. Vamos a escuchar rápidamente a Claudia Sheinbaum. Poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente no queremos que haya sanciones para México, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso de diálogo. Desde esta última hora, estas negociaciones, estas conversaciones entre México y Estados Unidos, precisamente vamos a hablar de negociaciones, de conversaciones, y vamos a poner el foco en una de las noticias más relevantes en lo que refiere a la geopolítica de las últimas horas, de los últimos días, también seguramente de los últimos años, este tratado nuclear, este New START, que ya ha caducado, con un Trump que dice que quiere firmar, pero uno nuevo. Marco Rubio también hablaba hace escasos minutos y decía que hay que incluir también a China. Hoy también hemos escuchado la versión por parte de Rusia. Dmitry Medvedev dice que, bueno, que si hay que incluir a China, también habría que meter a Reino Unido o a Francia. Muchos dirán que también habría que incluir a Israel. Ejido, te quiero preguntar por esto, ¿qué supone el hecho de que ahora ya no haya un tratado, un acuerdo nuclear? Bueno, la posición de Rusia frente a este tratado, que sobre todo asegura un principio que se alcanzó en los acuerdos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos del año 87, que era muy importante, que era el de la verificación por ambas partes de que las medidas de reducción y de control de la proliferación nuclear eran controladas por ambas partes de mutuo acuerdo. Bueno, entonces, ahora lo que ocurre es que al desaparecer o al estar cerca de la finalización de este tratado, que asegura sobre todo la verificación de que los acuerdos se cumplen, se entra en una especie de limbo jurídico. Claro, ¿qué ha dicho Rusia? Rusia ha dicho que mientras se llega a un acuerdo, le pide a los Estados Unidos que dure, prolongar la vigencia del tratado un año más. Entonces, el señor Rubio, lo que se le ocurre es que tiene que estar China. Entonces los chinos dicen, no vamos a estar nosotros porque tenemos una capacidad nuclear muy inferior a la de los dos países. Entonces, mejor que se pongan de acuerdo estos dos países, que son los que tienen el gran número de vectores nucleares, ¿no? Pero eso parece que es una añadaza, un truco de la administración Trump para añadir más complicación a la arena internacional. No significa esto que se vaya a entrar en una proliferación nuclear, pero se destruye uno de los pilares que habían asegurado una verificación muy importante, ¿no? Bueno, pues así está la cosa, ¿no? Si insisten mucho los trumpistas en que no va a haber acuerdo, pues la humanidad entrará en una etapa un poco más compleja de la que ya está, ¿no? Y esta es un poco la situación. Esperemos que al final se imponga una renegociación del acuerdo, una prolongación hasta que ambas partes estén de acuerdo, porque de lo que se trata es de evitar que de manera incluso involuntaria, dada la cantidad de vectores nucleares, se produzca un malentendido, un intercambio de misiles, aunque sea por error,
que haga desaparecer la vida en el planeta, ¿no? Lo que puede que no ocurra, esperemos que no ocurra inmediatamente, pero, como digo, destruye esa conquista que fue la verificación entre ambas partes, ¿no? Bueno, pues un momento algo más peligroso, al menos con más incertidumbre, ¿no? Con este tratado New START que ya ha caducado y sobre todo porque estamos viendo las diferencias que hay entre Rusia y Estados Unidos. Dice Marco Rubio que esto no puede involucrar solo a dos potencias, no puede ser un acuerdo bilateral, pero claro, Estados Unidos, Marco Rubio lo que quiere es meter también a China. Mientras tanto Rusia dice, bueno, pues que China tiene sus motivos para no querer entrar, que está por detrás, al menos por ahora, y que Francia o Reino Unido también deberían entrar. Manjón, viendo esto, viendo las diferencias que hay entre Rusia y Estados Unidos, no parece cercano un acuerdo ahora mismo. No. Y además volvemos directamente a los años 50 y 60. O sea, esto nos retrae a lo peor de la Guerra Fría, cuando no había ningún tipo de control sobre el armamento nuclear. Además, se operaba a escondidas un rival del otro y podía pasar cualquier cosa en cualquier momento, como se vio en la crisis de Cuba. Entonces, es una noticia bastante preocupante. Además, porque si nos fijamos, en los últimos 30 años han saltado por los aires todos los tratados de limitación del armamento nuclear. Y además coincide con el proyecto de la cúpula dorada de Donald Trump y sobre todo con un rearme nuclear que Estados Unidos tiene que hacer si no quiere quedarse retrasada respecto a los rusos, que va a traer inversiones colosales. Entonces yo creo que en Estados Unidos no hay el menor interés, primero porque ahora mismo está en una situación de inferioridad técnica frente a los rusos que tienen que mejorar de alguna manera. Y segundo, porque hay mucho dinero. O sea, el negocio del armamento nuclear es colosal, es un gasto absolutamente inútil que nunca ha servido para nada, pero que las dos grandes potencias la tienen que hacer pues, por cuestiones obvias de marcar su territorio. La inclusión de China por Marco Rubio, digamos que ha sido una ñagaza para dinamitar estas negociaciones. O sea, China evidentemente es un poder militar, político y económico, ahora mismo más económico que militar, pero no tardará en serlo militar, que desafía mucho más directamente a los Estados Unidos que Rusia. Y ahora mismo los chinos tienen solamente 600, se calcula, 600 ojivas nucleares, frente a las miles que tienen Rusia y China. Entonces, evidentemente, China no quiere tener una potencia nuclear jibarizada, mientras Rusia y Estados Unidos disponen de miles de cabezas. Por lo tanto, China jamás va a entrar en un pacto de este estilo. Y luego, hombre, se inicia también esto, es un poco levantar la veda del armamento atómico. Es decir, a partir de ahora, pues por ejemplo, ¿qué le impide a Pakistán, a la India o países que ya tienen, que tuvieron la bomba atómica? Por ejemplo, puede ser Sudáfrica, Argentina desarrolló un programa de armamento nuclear, Brasil. ¿Por qué no lo van a tener ellos? Cuando ya no hay ningún tipo de límite legal entre las grandes potencias, es muy difícil imponer el Tratado de No Proliferación a países que sí se pueden dar ese lujo. O, por ejemplo, el propio Irán. Irán, recordemos que no tiene bomba atómica, entre otras cuestiones, por vetos de carácter religioso. Pero vaya usted a saber hasta qué punto la religión puede ser más fuerte que la autodefensa. Entonces, lo que tenemos abierto es un camino, una autopista hacia el caos. Que repito, llevamos 30 años viendo saltar uno tras otro todos estos límites. Tanto los balísticos, las fuerzas antimisiles, todos estos pactos han saltado uno detrás de otro. Y bueno, eso no es ninguna buena señal. Y de hecho, está claro que no hay ninguna intención de mejorar las cosas, porque para hacer estos tratados, hombre, se convocan expertos, se hacen comisiones, se establecen contactos entre las partes antes de iniciar una negociación seria del tratado, y no ha habido nada de eso, con lo cual no ha habido en ningún momento la menor intención. Y posiblemente por eso ahora mismo en Omán se ha acordado en los Emiratos creo que se ha acordado el contacto a alto nivel entre la cúpula militar rusa y la americana. Posiblemente porque se han dado cuenta que no se va a llegar a ningún pacto ni a ninguna limitación y por lo tanto es muy urgente renovar los sistemas de comunicación entre Moscú y Washington para evitar pues, que se produzca alguna catástrofe.
Bueno, pues pendientes de este pacto, de estos acuerdos entre Rusia y Estados Unidos, la mirada también estaba puesta en los mercados, en los inversores, en una semana, bueno, pues marcada por las fuertes caídas en Wall Street, sobre todo en las principales tecnológicas. Ayer les contábamos fuertes caídas para Amazon, también para Alphabet, qué decir, la semana que ha vivido Bitcoin, ayer con liquidaciones de hasta $12.000 en apenas 24 horas. Sin embargo, parece que vamos a cerrar la semana con tono bastante positivo. Parece que empiezan a finalizar las liquidaciones. Vamos a ver cómo están los principales mercados en estos momentos, con el S&P 500 que sube un 1,16% hasta los 6.876 puntos. Tenemos también subidas importantes para el Nasdaq. Les decíamos, las tecnológicas empiezan a recuperarse, subiendo ahora mismo un 1,06% hasta los 24.810 enteros, mientras que el Dow Jones también viene subiendo un poquito más, 1,61% arriba hasta los 49.694 puntos, acercándose ya incluso al nivel clave a los 50.000 enteros. Vamos a mirar las que más están subiendo. En la nota negativa les decíamos antes que teníamos fuertes caídas para Amazon, hoy de nuevo cayendo en el entorno del 8%, vemos a Shopify cayendo un 2,95%, Alphabet también sigue profundizando las pérdidas, sobre todo por las dudas en torno a la inteligencia artificial, hoy Alphabet pierde un 2,59%. En la nota positiva tenemos a MicroStrategy. Ayer hablaba Michael Saylor después de estas fuertes caídas de Bitcoin y viene disparada. Strategy sube un 17% en estos momentos. Es la que más está subiendo. ARM Holdings también sube un 9,39%. Tenemos entre los microchips, entre las empresas de microchips, a Advanced Micro Device con subidas del 6,44%. Nvidia también disparada, 6,16% arriba. En este contexto tenemos también el foco puesto en Bitcoin, que sigue recuperando, ahora mismo ya tocando los $68.000, 68.147, subidas del 2,36% en la última hora, intentando acercarse, intentando romper el nivel de los $70.000. Ethereum en segundo lugar, también con subidas en torno al 2% en la última hora, está intentando también recuperar los $2.000. Pendientes de los mercados de este viernes, en el que, parece que empiezan a recuperar los principales parques en Estados Unidos, las principales bolsas americanas. Nosotros vamos a seguir mirando precisamente a Estados Unidos y vamos a seguir hablando de este tratado nuclear, este New START, Aníbal, que ya ha caducado, parece que no hay acuerdo, parece que China tampoco está por la labor de entrar y sobre todo pues que Trump no va a firmar este acuerdo. Rusia, hay que recordarlo, propuso extenderlo al menos un año. Sí, Sergio, la expiración del nuevo START marca sin duda el fin de un control de armas bipolar. Yo creo que, sin embargo, desde mi punto de vista ya estaba muerto desde el año 2023, aproximadamente. El interés de Estados Unidos creo que es congestionar más la geopolítica mundial, provocar esa demora, intentando traer a China, que tiene en este momento no más de 500, creo yo, desde mi punto de vista, que me perdonen los compañeros si diferimos un poco, de 500 bombas nucleares aproximadamente, nunca se sabe a ciencia cierta, pero también tenemos una Israel, por ejemplo, que puede tener la capacidad de entre 90 y 400 bombas nucleares. Y aquí no se habla de colocar a Israel dentro de ese control tampoco. ¿Por qué razón? ¿Por qué dejamos unos afuera e intentamos traer a otros? En este caso, el intento de traer a China es justamente para comprometer un poco más también la situación geopolítica de China, sin lugar a dudas. No tiene sentido ninguno cuando estamos hablando de que Estados Unidos posee más de 5.000 bombas nucleares y alrededor de cerca de las 6.000 bombas tiene Rusia. Entonces no hay nadie en el mundo que llegue a las cantidades que estas dos potencias nucleares tengan tal cantidad, ¿no? La amenaza en realidad, igual de cualquier manera, está en una potencia que tenga una bomba nuclear. Es suficiente. Como decía el compañero, depende de qué anormal en algún momento se le antoje utilizar una bomba nuclear por algún motivo banal, tal vez. Y no solamente dependemos de la decisión que pueda tener una gran potencia nuclear,
Puede ocurrir con Corea del Norte, puede ocurrir con Pakistán, puede ocurrir con la India, puede ocurrir con Francia, que está muy caliente en la situación ucraniana, deseosa de meter mano en el conflicto ucraniano, y también puede tomar esa maldita decisión de usar o entregar una bomba nuclear a Ucrania. Todo eso puede suceder y eso no se habla. Acá estamos discutiendo prácticamente cosas que ya en este momento no tienen tal importancia real. O sea, meternos el miedo de que si no tenemos el tratado de START, el nuevo tratado, por decirlo de alguna manera, o llegar a ese acuerdo, no cambia nada en el panorama geopolítico, porque el derecho internacional se ha quebrado, se ha roto, se ha deshecho. Lo demostró Estados Unidos en la invasión de Venezuela, en el secuestro de un presidente. El derecho internacional ya no existe. Entonces vamos a partir de esa base primero. Cuando ya deja de existir el derecho internacional, cuando la ONU ya no tiene la capacidad suficiente de detener nada, absolutamente nada en el mundo, ¿de qué estamos hablando aquí entonces? Hay muchas cosas más importantes primarias para resolver y una es la de volver a respetar el derecho internacional, algo que Estados Unidos y otras naciones, como Israel en este caso, no respetan, Sergio. Bueno, pues con el foco puesto en este tratado nuclear estábamos hablando precisamente de China en un momento en el que se habla y mucho de una purga por parte de Xi Jinping en su propio ejército. Hay algunos que recuerdan a lo que sucedió hace años con Stalin. Estamos hablando, ¿no?, precisamente del poderío de China, de cómo hay cierto miedo incluso en algunos sectores de Estados Unidos. Egido, me gustaría preguntarte por esto, ¿por qué estos miedos con China y sobre todo hasta qué punto es real esta purga del ejército chino? Bueno, estamos en el mundo del fake news, ¿no? Todos los días aparece un fake que lo repite algún medio supuestamente serio y llega a todas las redes y mucha gente lo da como absolutamente cierto. Eso no quiere decir que esa noticia sea ni falsa ni verdadera, simplemente no hay manera de verificarla, porque la política china es una política no muy transparente. Sí se ha caracterizado por diversos conflictos entre sus fracciones. Lo que ocurre es que probablemente estemos ante una gran manipulación informativa lanzada por los determinados servicios de inteligencia para tratar de desestabilizar a China y de presentar a China como algo que se parece a ellos mismos, es decir, a un mundo caótico, lleno de peleas, de golpes bajos, como son hoy los Estados Unidos de Norteamérica, cuando en China hay una arquitectura política muy estable, lo que no, como digo, evita que haya conflictos que son resueltos de alguna manera. Acabamos de ver la noticia de la condena a muerte por los tribunales chinos de toda una banda que se dedicaba a tráficos masivos de droga, incluyendo entre la frontera de Birmania con China asesinatos, secuestros. Es decir, China reconoce también los niveles de criminalidad que pueden haber. Yo viví un año en China sin saber chino, pero leyendo en español. Ellos reconocían que había unas bandas criminales feroces que se dedicaban, por ejemplo, a secuestrar niños para llevarlos de una parte y venderlos en la otra parte de China. Y, por supuesto, el gobierno y la policía se encargaban de perseguirlos. Es decir, no estamos ante una situación de perfección y de armonía absoluta, ¿no? Pero yo personalmente creo que no me creo nada que los occidentales estén magnificando la posibilidad de un golpe de Estado dentro de China. Bueno, por favor. O sea que ahora se acaba de evidenciar que la detención supuesta de una persona de la confianza de Maduro en Caracas por el FBI no es más que un fake gigantesco que ha sido distribuido por Le Monde, por El País y por no sé quién. Ya se ha caído. O sea que el tema de China, hay mucho interés en desestabilizar a China, y yo personalmente, hasta que no me muestren unas evidencias bastante serias, probablemente no de fuente china, pero sí con una cierta seriedad, no me creo absolutamente nada respecto a esta noticia en particular. El órgano central del poder en China
se puede decir que es uno de los más importantes, es el Comité Militar Central, la Comisión Militar Central, que es la que tuvo al frente a Deng Xiaoping durante mucho tiempo, sin ser ni secretario del partido ni presidente de la República. Eso está absolutamente bajo control por el Partido Comunista, porque constitucionalmente la Fuerza Armada China no es nacional china, no es del país, es un brazo armado del Partido Comunista de China. Y mientras en el Partido Comunista de China hay estabilidad interna y la dirección del equipo que está ahora en el poder sea incuestionada, los militares van a acatar su poder supremo, que es, lo dicen ellos en su constitución, el Partido Comunista de China. Pues Manjón, te quiero preguntar lo mismo. ¿Qué está sucediendo en China? Sobre todo, bueno, ¿qué opinas de estas informaciones que hablan de una purga por parte de Xi Jinping y sobre todo, bueno, pues que lo asimilan o lo extrapolan a lo que sucedía hace años con Stalin? Yo creo que es más fácil saber lo que pasaba con Stalin que saber lo que pasa en China. Porque con Rusia tenemos una serie de paralelismos culturales que pueden más o menos hacernos entender las cosas. Ahora, China es un mundo en sí mismo muy diferente del nuestro y quizá esto se parezca más a una conjura de los mandarines en la corte imperial que a una purga soviética. Yo no me atrevo a decir nada porque realmente como kremlinólogo puedo saber algo, pero como sinólogo realmente nada. Pero sí, por la gente que he consultado, dicen que puede haber un cierto movimiento, pero que estas cosas es muy difícil saberlas pues por el simple hecho de esa especie de bloque homogéneo que es el Partido Comunista Chino, que tampoco da muchas facilidades para que nos enteremos de las cosas. Entonces, pero vamos, un país que tiene una economía en el crecimiento de la China, que tiene una sociedad pujante que se está desarrollando cada vez más, pues es inevitable que surjan tensiones. O sea, es todo cuerpo social y un cuerpo social que está en un cambio tan potente como el chino, pues evidentemente tendrá sus tensiones y las tensiones se tendrán que reflejar de alguna manera en las alturas. Ahora, ¿cómo? Yo reconozco que ya esto me supera. O sea, yo la política interior del Partido Comunista Chino me pilla un poco ya muy por encima. Si fuera un tema más soviético y tal, sí podría decir, pero con estos señores da la impresión de que todo sucede de una manera extremadamente discreta y donde, bueno, salvo con la banda de los cuatro y cosas de estas, pues es muy difícil que los observadores occidentales entendamos algo. Repito que si Rusia nos sorprende, pues bueno, China ya es directamente pues una caja de sorpresas. Y tampoco, no sé, el Partido Comunista Chino escapa bastante a lo que podamos pensar desde la lejanía de Europa. Pero evidentemente tiene que haber movimientos por el poder porque son inevitables en toda organización política. Pues Aníbal, esto mismo te quiero preguntar, estos movimientos de los que se habla en China y sobre todo, bueno, pues lo que está haciendo Xi Jinping, por ejemplo, hace unos meses quitando del cargo al segundo mando militar, bueno, básicamente con la purga, ¿no?, que está llevando a cabo. Sí, el segundo en el mando y íntimo amigo de Xi Jinping, ¿no? Yo pienso igual que los compañeros y creo que la mayoría de los analistas en el mundo piensan igual. En una sociedad tan hermética como lo es China, es difícil. Podemos suponer, mas no tenemos ni una información real, directa de lo que puede estar o no ocurriendo en la parte interna de ese Partido Comunista Chino. Lo que sí yo podría aventurarme a decir de que no creo sinceramente que haya sido el intento de un golpe de Estado. Eso no llega a ese punto. Pueden haber otros problemas internos, mas no creo de que haya sido el intento de un golpe de Estado o la trama de un golpe, de un posible golpe de Estado o la preparación de un golpe de Estado. Eso no me lo creo, sinceramente. Claro que todos estamos suponiendo. Acá no tenemos una información directa que venga de buena fuente. Es imposible sostenerla y tenerla. Entonces creo que de cualquier manera Xi Jinping, yo lo veo un gobernante poderoso, fuerte todavía, que ha llevado a China a unos adelantos impresionantes a todo nivel, no solamente el económico, tecnológico, militar. Entonces no creo que en la nación china exista todavía la posibilidad de algún ser, un personaje en China,
que piense o esté en desacuerdo con todo lo que ha hecho Xi Jinping en tan corto plazo, de llevarla prácticamente a ser la primera potencia mundial, porque para mí ya lo es, aunque Estados Unidos siga sosteniéndose con varillas de acero en los pies para mantenerse en pie. Para mí China es la primera potencia económica, militar, mundial, lo es, ya lo es. No creo sinceramente de que pueda estar gestándose un golpe de Estado en China. ¿Puede haber una limpieza por algún otro motivo? Sí, es posible, es posible. Que haya existido alguna, no sé, corrupción tenemos en todo el mundo, en toda parte. Eso es imposible. Decir que no existe corrupción, como decía recién el compañero, bandas organizadas, las hay en todo el mundo, en toda la sociedad. ¿Y por qué no habría en la de China? ¿Por qué no? La hay en Japón, la hay en China, la hay en Estados Unidos, por sobrado. En cualquier nación del mundo tenemos un crimen organizado. ¿Cómo no habría en China? ¿Cómo no puede llegar a los grandes escalones del poder? Puede, porque el dinero compra voluntades, Sergio. Y creo que eso es lo que podemos pensar hasta el momento, por lo menos. Lamento no tener algo más que agregar. Bueno, pues ya que estábamos hablando de corrupción, si os parece vamos a poner el foco en la Unión Europea. Vamos a hablar de este 20º paquete de sanciones que anunciaba hoy Ursula von der Leyen, que parece que va a mirar sobre todo a los bancos, a la flota en la sombra o incluso a las criptomonedas. Egido, te quiero preguntar por ello. ¿Cómo ves este nuevo paquete de sanciones, como decimos ya, el 20º? He pensado exactamente, me ha brotado en mi cerebrito el comentario que habéis hecho vosotros. Vamos a ver si es una verdadera sanción contra Rusia o contra la Unión Europea. Porque todas las sanciones que ha lanzado la Unión Europea contra Rusia se han convertido en una pavorosa crisis de inflación y de desarrollo económico de la Unión Europea y del motor económico de la Unión Europea, que es Alemania. Es decir, estas sanciones han servido para que, por ejemplo, Alemania dejase de recibir el suministro de energía barata con contratos a largo plazo. Eso quiere decir que los precios no subían, de petróleo y sobre todo de gas ruso, que era lo que movía el corazón de la industria y la calefacción del motor económico de la Unión Europea. O sea que si estamos viviendo una inflación tremenda y una crisis en todos los países con una caída del crecimiento económico, parece que menos en España, pero eso nos salpica, claro, porque estamos en el mismo espacio económico, es por resultado de las sanciones que han servido el gran negocio de los norteamericanos de vender su propio gas licuado a la economía europea. Parece que en España eso favorece porque hay algunas plantas privadas de gasificación que le vienen muy bien, ¿no? Entonces, la cuestión es que militar de Rusia, pero está por ver si no van a afectar sobre todo a los intereses europeos, ¿no? Bueno, pues el foco está puesto en Europa, precisamente ya que hablábamos de estas conversaciones nucleares. Europa ni está ni se le espera tampoco en este sentido, tampoco ha estado en estas conversaciones nucleares en Irán, tampoco ha estado en estas conversaciones en Abu Dhabi, pero mientras tanto José Manjón, bueno, pues sigue sancionando a Rusia, ¿no? Al menos intentándolo. Sí, ya llevamos 20 tiros pegados en el pie. El milagro es que nos quede pie todavía para pegarnos más tiros. Pero no sé, hay veces que pienso que esta gente está pagada para destruir a Europa, o tiene algún tipo de patrón fuera de Europa, en Estados Unidos o en Inglaterra, no sé dónde, que quiere dinamitar la Unión Europea. Porque, o de otro lado, sería más pavoroso. Habría que hacer un IQ, un test de inteligencia a los comisarios europeos para ver qué es lo que pasa por esas cabecitas. Pero bueno, yo creo que se ha apostado por una guerra que lleva ya desde el año 2023. Esa guerra está perdida. O sea, lo que estamos haciendo es pues poner remiendos para que el tejido no reviente del todo, pero poco más podemos hacer. Y bueno, es muy... También hay que entenderles, es muy triste y políticamente es un suicidio decirle a tu electorado
hemos apostado por esta guerra, la hemos perdido, nos va a costar más de 200.000 millones de dólares, más toda la deuda ucraniana que hemos decidido pues avalar nosotros con nuestra generosidad implacable, y además todas las riquezas del suelo ucraniano no van a ser para nosotros, van a ser para Estados Unidos. Bueno, pues claro, quizá pues han optado por la muy ibérica e hispana solución de sostener y no enmendalla. O sea, vamos a seguir con esto hasta el final, porque mientras esto esté detente mientras cobro, no se cae. Y mientras no se cae, cobramos. Pero claro, el problema de la victoria rusa cuando se cristalice en un tratado, etcétera, será que esta gente tendrá que poner los pies en el suelo. De hecho, ya incluso hasta el ministro de Exteriores polaco ha empezado a darse cuenta de que, bueno, de que esto cuesta mucho, de que lo vamos a pagar nosotros, de que la broma está saliendo muy cara. Y bueno, pues muchas sanciones que aprobemos, que bueno, a Rusia le dan igual, porque Rusia ya, su comercio y su economía está orientada hacia otras latitudes. Pues bueno, pues seguiremos tirando con la misma política, porque mientras no llegue un orden en contrario, habrá que seguir metidos en esta especie de montaña rusa, pero en dirección hacia abajo y con un impulso brutal, que vamos a ver si tiene frenos. Pero sinceramente, creo que ya es hora de que alguien le diga a estas señoras, a doña Kaya y a doña Úrsula, que ya está bien. Que es mucho dinero, hemos tirado mucho dinero y sobre todo unas gigantescas oportunidades de negocios en Rusia. O sea, Rusia es un verdadero paraíso para un bloque económico como la Unión Europea, que no tiene fuentes de energías propias y que no tiene materias primas. Rusia es el dorado, es jauja. Y de una manera bastante propia, pues no sé, de personas que no rigen muy bien de sus cabezas, pues nos hemos metido en un lío muy rocotudo del que vamos a salir muy mal parados. Y recordemos, como ha dicho José Gido, es que la energía barata era la base de la competitividad europea. Sin energía barata no somos nadie. Alemania no es nadie y nosotros somos el vagón de cola de Alemania. O sea que ya podemos ir preparándonos pues el cinturón de seguridad, los cascos, y porque la bofetada va a ser espectacular cuando llegue. Bueno, pues pendientes de Europa y de estas sanciones, Aníbal, quiero saber también tu opinión de este 20º paquete de sanciones contra Moscú. Sabes, Sergio, yo me sorprendo. Dicen que el ser humano es capaz siempre de tropezar 2 veces con la misma piedra. Yo me pregunto cómo definimos a Europa que tropezó 20 veces con la misma piedra. Es ignorancia. Cuando los compañeros dicen de un tiro en el pie, yo me acuerdo cuando en tu programa dije que me disculpen todos, pero Europa no se disparó en el pie, cometió un suicidio colectivo, y esa es la realidad. Hoy es la realidad vigente de que Europa cometió suicidio colectivo. Ese suicidio colectivo fue llevado a cabo por esa Unión Europea en su conjunto, pero principalmente por su presidenta, la señora Ursula von der Leyen, que es la que maneja la batuta, es la que lleva la batuta, es la que recibe las órdenes de las élites para continuar reventándose la cabeza contra la pared, tropezando 20 veces con la misma piedra. Es increíble de pensar cómo puede haber líderes del tamaño de lo que son, lo que podría ser de Francia, Reino Unido, Alemania, cualquier otra nación europea, que no tengan la capacidad de darse cuenta que no los está llevando a nada más que a la autodestrucción. La industria se ha desaparecido de Europa. Lo que está creándose hoy es un gran vacío industrial dentro de Europa. Y esas sanciones, en vez de ir pensando en cómo pacificar toda esta situación, cómo llegar a algún acuerdo con Rusia, no. Ellos siguen dándose la cabeza contra la pared. ¿Y a quién daña? ¿Daña a Rusia realmente? No. No lo han logrado y no lo van a lograr. Eso lo venimos diciendo hace ya más de 4 años que lo venimos diciendo. ¿Puede afectar la economía rusa? Claro que sí. Puede afectarla, pero Rusia tiene cómo enfrentar esa parte afectada económicamente. Tiene cómo. ¿Por qué? Porque tiene un gran sostén y amigo que es China en este momento. India, que ha colaborado muchísimo con la economía de Rusia,
con sus compras de tanto de gas o petróleo, que se lo revende a Europa mucho más caro también. El hecho de perder esa ventaja económica que tenía Europa, ¿por qué llegó a ser, digamos, la flor en el mundo, la flor en la economía? ¿Por qué? Debido a la energía barata que Rusia le brindaba. A partir del momento que eso se pierde y comienzan a pagar el doble a Estados Unidos por la misma energía, ahí vino el alcaboz total para Europa. Ahí las industrias comienzan a desintegrarse y a desaparecer. Esto no la llevó a nada bueno a Europa, y va a continuar con esa autodestrucción que hasta ahora no consigo entender cómo pueden ser tan cerrados, cómo pueden ser tan ciegos. Y la población, el ciudadano común europeo, cuidado que ahora estamos en invierno. No vamos a ver tantas personas reclamando por las calles porque el invierno es crudo en Europa. Inmediatamente del invierno, allá por marzo o abril, vamos a ver realmente al pueblo reclamando por las necesidades más importantes que están teniendo en este momento, que es la falta de calefacción, la falta de conseguir alimentos, de sustentación económica. Eso ya se está viendo y se está reflejando en toda la población europea. Hay más pobres que nunca en Europa, cosa que nunca antes se vio. Y ahora lo estamos viendo. Tengo hijos que viven allí, en Europa. Estoy al tanto de las situaciones permanentes. Ustedes con más razón, mis compañeros también, que son de Europa. Pero es visible, es palpable de que no hay una forma de mejorar esta situación si no cambian esa mentalidad destructiva que tienen estos líderes europeos. ¿En base a qué? Al orgullo de no reconocer que Rusia consiguió dominar el evento, la operación especial contra Ucrania y contra la OTAN en su conjunto. ¿Es difícil para ellos reconocerlo? Ok, es difícil. Mas piensen en su ciudadanía. Eso no es aceptable prácticamente por la sociedad europea misma. Y eso es lo que está llevando a este caos. Agregar una piedra más en el camino no trae soluciones indudablemente a la economía europea, Sergio. Bueno, pues con el foco puesto en Europa, mirando este nuevo paquete de sanciones y sobre todo esperando también la respuesta de Moscú. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Aníbal, José Ejido, José Manjón, muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Un placer. Buen día, buena tarde. Nosotros hacemos una pequeña pausa, unos minutos, enseguida miramos al cierre de los mercados en Europa, ponemos el foco también en la actualidad nacional, mirando a Andalucía, mirando a esta borrasca Marta que ya se aproxima también a nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida la información en Negocios Televisión.